Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a nuestra serie Maratón Científico. Bueno, estamos ya por comenzar. Comentarles y agradecer su presencia en esta serie de clases. Recuerden que son 3 módulos y con esta tercera clase estaríamos comenzando nuestro segundo módulo. Esta serie Maratón Científico es compartida por ustedes por los especialistas de Thermo Fisher Scientific y es llevado a ustedes por el Centro de Experiencia al Cliente que tenemos en Ciudad de México. Recordarles que el CEC, o el Centro de Experiencia al Cliente, es un espacio de más de 200 metros cuadrados que ofrecemos para ustedes, para que puedan acompañarnos en diferentes clases presenciales, clases online y algunas demostraciones. Bueno, el día de hoy queremos también recordarles que para que puedan sacarle el mayor provecho a su clase, pueden mantener o asegurarse de que las bocinas o los altavoces, tanto de su PC o su teléfono móvil, estén encendidos. Los invitamos a hacernos todas sus preguntas o comentarios a través de la sección de chat. Y también, ahí está, compartirles las siguientes clases. El día de hoy vamos a tener la participación de mi compañero Martín Calixto. Él nos va a estar compartiendo la presentación Buenas Prácticas en la Medición de pH. Recordarles también los temas que siguen. Vamos a revisar la parte de análisis de alérgenos y finalizaremos con el módulo 3 durante la semana del 24 de noviembre en tópicos de microbiología. Y bueno, sin más, los dejo con la presentación de mi compañero Martín Calixto. Y Nat, ¿me podrías ayudar a pasar el control a Martín, por favor? Hola, ¿me pueden confirmar si pueden ver mi pantalla, por favor? La vemos, Martín, muchas gracias. Ok, bueno, pues muchas gracias por asistir. Disculpen si existen fallas técnicas de nuestra parte. Esperamos que esta plática les pueda servir en su día a día, en su trabajo cotidiano. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre buenas prácticas en la medición de pH. Mi nombre es Martín Calixto, soy ingeniero químico y ya casi voy a cumplir 8 años en la compañía Thermo Fisher. He estado en otras empresas, pero lo más importante aquí va a ser lo que les quiero compartir. Soy especialista de producto y me encargo de la línea de electroquímica. La marca comercial es Orion, Thermo Scientific Orion. Y en el andar por los clientes, he visto que creen que la medición de pH es muy sencilla. Y sí es muy sencilla, pero también se cometen muchos errores porque es tan sencilla que dejamos de ver algunos puntos que deberíamos estar revisando cada vez que hacemos una medición. Cuando empecé a hacer esta plática, pensé en qué hablarla, ¿no? Cómo diseñarla. Y siempre tiene que ver mucho la historia, ¿no? De dónde viene la electroquímica y por qué inició y por qué medimos el pH y por qué la escala de pH y por qué del 0 al 14 y no del 20 al 24. Entonces, hay ciertos parámetros que me gustaría considerar antes de iniciar con la plática tal de buenas prácticas. Y podemos hablar históricamente del primero que empezó a hablar de electroquímica, fue Luigi Galvani. Él ni siquiera era un físico ni químico, era un médico que empezó a trabajar con sustancias que tenía en la mano y empezó a desarrollar de alguna forma la pila galvánica. Y si han oído hablar de los galvanizados, que son depósitos de metales en plásticos o en algunas otras superficies, viene por sus desarrollos y experimentos que él hizo. Y la aportación que hizo a la electroquímica fue precisamente eso, el flujo que había en los de electrones en los compuestos químicos. Entonces ahí le debemos el inicio de lo que fue la electroquímica y empezó a desarrollar también la pila como tal, ¿no? Después viene Alessandro Volta, que él sí ya era físico y él empezó a hacer experimentos, a desarrollar principalmente la pila como tal, la batería que ahora todos conocemos, y su nombre quedó tan grabado que manejamos la medición de la fuerza electromotriz por medio de voltaje, ¿no? Entonces, su nombre quedó perpetuo. Y empezó a haber experimentos de muchos otros relacionados con la electrólisis del agua.
y que la electrólisis del agua es la separación en los dos átomos o en los átomos que tiene el agua. Y con esto, bueno, empezamos a hablar de Michael Faraday, con sus descubrimientos de la electricidad, después de Steve, y así podemos ir hablando de varios precursores de la química, sobre todo gente que obtuvo premios Nobel de química por sus desarrollos en aquel entonces, podríamos decir que muy básicos, pero seguían con unos desarrollos de electroquímica, sobre todo. Y el más importante para nosotros en la medición de pH es Walter Nester, que desarrolló una ecuación basado en sus observaciones que tenía con diferentes compuestos. Ahorita vamos a hablar sobre esa ecuación. Y Soren Sorensen, que fue el que nos regaló prácticamente la escala de pH, ¿no? Y así tenemos varios otros, cuando ya empezaron a comercializar producto como tal, a generar un potenciómetro para medir pH, que fue Arnold Oliver Beckman. Seguramente alguien ya tuvo contacto con alguno de sus equipos. Beckman formó la compañía Beckman como tal, y una de sus atribuciones es esa, tener potenciómetros comerciales y electrodos comerciales. Y ya después vienen otros desarrolladores. Pero esta es la historia básica de la electroquímica. Y el pH está en todas partes, aunque no nos damos cuenta. Lo vemos desde los alimentos, que es lo más básico que podemos ver, pero está en todas partes. Lo podemos ver en la escala. La escala va del 0 al 14, aunque ya la escala se ha extendido. Ya hay valores negativos y valores superiores de 14. Y esto depende de las mezclas que se pueden hacer con los diferentes compuestos químicos que tenemos. Pero en la vida cotidiana, pues manejamos la escala del 0 al 14 y haciéndolo práctico, podemos hablar del ácido clorhídrico, que tiene un pH muy, muy bajo, y el pH que hay en las baterías que tienen los automóviles, hablamos de un pH aproximadamente abajo de 1. Después ya hablamos de un limón que tiene un pH de 2, y un vinagre, un ácido acético que tiene un pH de 2.5. Un jitomate, por ejemplo, tiene un pH de 4.5. La piel, la mayoría de las personas tenemos un pH de 5.4, un pH ácido. El agua de lluvia es ácida por todos los compuestos que arrastra cuando precipita. En el caso de la leche es un compuesto casi básico o neutro, porque este llega a 6.4. Y así nos podemos ir con todos los demás. Ahora los alcalinos, que por ejemplo el huevo tiene un pH de 8.5, la sosa cáustica de 9, el Windex o el amoníaco que usamos en casa tiene un pH de 11.5, y así nos podemos seguir, ¿no? Hasta tener la oxigenada, que pues tiene hasta un pH de 13. Como ven, el pH está en todas partes, en todo lo que está a nuestro alrededor, y es una medición muy básica en los laboratorios. Y es muy básica porque se puede determinar muy fácilmente por medio de un potenciómetro y un electrodo. Pero, ¿de dónde viene pH y cómo se originó? Bueno, el pH es la medición de la concentración de iones hidrógeno. Lo que esto quiere decir que el electrodo que utilizamos es un electrodo de ion selectivo, y el ion selectivo que estamos midiendo es el hidrógeno. Y si recordamos las bases de nuestra formación química, hablamos que es prácticamente, o que hay un equilibrio en la molécula de agua, porque los iones hidroxilo e hidrógeno permanecen constantes, obviamente cuando se hace a 25 grados centígrados. Esto quiere decir que la medición de pH se ve afectada con la temperatura, y obviamente las concentraciones varían, ¿no? Por ejemplo, un ácido clorhídrico va a tener una concentración muy alta de iones hidrógeno o hidroxilo, dependiendo de cómo esté relacionada la molécula. Entonces, ¿dónde podemos ver la aplicación de la medición de pH? Pues prácticamente en toda la industria, en alimentos y bebidas, en farmacéutica, en veterinaria, en biotecnología, en tratamiento de aguas es muy importante, en la química, en petroquímica, en investigación y desarrollo, en monitoreo ambiental, en prestadores de servicio como la gente que limpia las albercas,
en energía nuclear, en piscinas, en fin, en todo está la medición de pH. Es de los productos que más se comercializan después de las balanzas de laboratorio. ¿Por qué? Porque lo que es la medición de peso y pH son de las mediciones más comunes en los laboratorios y que nos sirven para liberar producto para la venta, para verificar que el producto está en buenas condiciones, que el producto cumple con cierta calidad o que el producto está apto para la siguiente fase del proceso. Si hablamos, por ejemplo, de un lácteo en una empresa que vende yogur o produce yogur, pues tiene que mantener un pH apropiado para que los lactobacilos permanezcan vivos y no mueran en el intento de seguir creciendo, ¿no? Entonces, hay varios factores que se tienen que considerar cuando estamos haciendo la medición de pH. Entonces, ¿cuáles son los factores críticos para la determinación de pH? Pues primeramente el potenciómetro, o mal llamado pHímetro. Bueno, sí mide el pH y por lo tanto así ya se le conoce como pHímetro, pero es un potenciómetro, porque lo que va a medir es un potencial, un voltaje o en milivolts. También se puede determinar el pH por medio de una titulación, por medio de una neutralización. Vamos a poder determinar el pH que tenga una solución. El colorimétrico por medio de indicadores. Los indicadores, como ustedes saben, viran o cambian de color a determinado pH ya muy estudiado y muy preciso, como la fenolftaleína o la naranjado de metilo o el negro de eriocromo. Tienen su vire de color a cierto pH ya muy específico, y las cintas indicadores o los papel tornasoles o las tiras de pH, ¿no? Las que tienen almohadillas y que comparamos con una escala de colores. Estas son las formas básicas de medir el pH. Las ventajas que se tienen en el método potenciométrico, pues que es muy rápido, que tiene una buena resolución, es muy preciso, no hay error visual, o sea, no podemos equivocarnos como los papeles tornasoles, y no muestra errores de redondeo. Por ejemplo, podemos decir en una tira de pH, va del 0 al 14, pero no hay 2.1 o 2.21, o 2 o es 3. Entonces, hay esas diferencias. En algunos lugares sí importa mucho la precisión, sobre todo en reacciones donde se está cuidando la estequiometría perfectamente. Las desventajas, bueno, hay efectos de la temperatura, basada en la ecuación de Nernst, y el pH de la muestra depende de la temperatura y los electrodos se tienen que considerar ciertos cuidados y cierta preparación del electrodo para poder hacer la medición. La escala que nos regalaron pues fue esta, y si estamos midiendo una concentración de iones hidrógeno o hidronio, vamos a poder ver aquí en esta tabla que es una escala. Originalmente era una escala logarítmica, y cuando ya la pasamos a unidades de pH se vuelven en unidades enteras. Por ejemplo, cuando tenemos una concentración de iones hidruro de 0.1, hablamos que tenemos un pH de 1. Y si aumentamos la concentración, por ejemplo, o la disminuimos en este caso hasta tenerla en una millonésima parte, hablamos que tenemos una concentración pues, prácticamente de 7. Y así nos vamos para que vean cómo va variando el pH en relación a la concentración de los iones hidruro. Y la escala pues es muy básica y podemos medir el pH del 1 al 14, y como les comenté al principio, la escala ya se ha extendido porque se han encontrado valores mayores o menores, pero esta es la escala básica prácticamente. Entonces, el sistema electrolítico que se forma cuando hacemos una medición de pH es por medio de un equipo que es el potenciómetro, un electrodo de referencia, que en este caso no debe de cambiar su potencial, el electrolito, que nos va a ayudar a hacer el transporte del ion, y el electrodo sensor, que nos va a medir la diferencia que hay de los voltajes emitidos y recibidos, y así el equipo, dependiendo qué tan sofisticado sea, nos puede dar unidades en milivolts, en pH, en partes por millón, en fin, en una infinidad de unidades que podemos visualizar en el equipo.
Ya hablando coloquialmente, el pHímetro, el electrodo de referencia, la muestra y el electrodo de pH, así es como se haría una medición como tal, ¿no? Entonces, si vemos, hay 4 interferencias que pudiéramos tener en una medición de pH. Comentaba al principio que es una medición muy básica, sí, pero hay que considerar varios factores que pudieran tener errores en las mediciones. En el sistema electrolítico que tenemos comúnmente es el equipo, el electrodo de referencia, la muestra y el electrodo de pH, pero también hay soluciones de calibración para calibrar propiamente el electrodo y debemos de tener un sensor de temperatura porque la medición de pH varía con la temperatura y ahorita les comento cómo afecta esa temperatura dependiendo del tipo de muestra que se esté desarrollando. Esta es la ecuación básica de NERST. Vamos a hablar muy poco de ella porque realmente al final lo que nos importa las variantes o las variaciones que pudiera tener mi medición de pH derivada de esta fórmula. ¿Qué se encontró? Bueno, que el potencial que se genera de un compuesto, de cual todos los compuestos generan potenciales, lo que va a depender mucho va a ser basada en esta fórmula. Si recuerdan un poco de la ley de los gases ideales, es cuando tenemos una concentración de 1 molar a una atmósfera y a 25 grados centígrados. Obviamente nunca estamos en las condiciones ideales. Por eso es que E0, marcado en rojo, sería el potencial generado por el compuesto idealmente a una concentración de 1 molar, a una atmósfera de presión y a 25 grados centígrados. Como los laboratorios no se encuentran en condiciones ideales, hay una desviación de ese potencial generado. Y ese potencial generado puede ser positivo o negativo, dependiendo de qué compuesto se esté tratando y de la electroquímica del compuesto. Entonces se ve afectado obviamente por la constante de los gases, por la temperatura, por la constante de Faraday y obviamente por la concentración del compuesto. Como se están variando las condiciones ideales de la medición, estamos variando la molaridad, que en este caso sería la concentración del ion, la presión atmosférica, que en este caso va a variar dependiendo de la altitud que tenga cada uno de los laboratorios y siempre varía la temperatura, ¿no? En condiciones ideales debería de ser de 25 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que como tenemos variaciones en estas constantes, o que, bueno, que no se vuelven constantes, sino en estas variaciones o en estas variables directas, tenemos que hacer un ajuste. Todo esto se hace por medio de un algoritmo que tienen los potenciómetros incluidos y ya nos permite dar el potencial real en milivolts o cambiarlo a unidades de pH e inclusive ajustando la variación o la variante de la temperatura, siempre y cuando el equipo tenga un sensor de temperatura y lo pueda correlacionar para hacer la compensación automática de la temperatura. Entonces, podemos ver que va a variar dependiendo de lo que estemos desarrollando, del tipo de muestra. Y en este caso, los electrodos, la mayoría de los electrodos comerciales, son selectivos para el ion hidruro. Y nos afecta mucho el sodio en las concentraciones o en las mediciones de pH. ¿Por qué? Porque el pH también interfiere y compite por esa selectividad que tiene el electrodo. Hay que verificar siempre que el electrodo que estamos usando, su interferencia respecto al sodio sea muy baja para evitar o eliminar por completo esas modificaciones que puede haber del pH cuando se tiene exceso de sodio, de cloruros o de potasio en este caso, ¿no? Entonces, así es como se desarrolla posteriormente la electroquímica para desarrollar electrodos de ion selectivo para diferentes iones, ¿no? Que pueden ser fluoruros, calcio, cobre, níquel, depende mucho de la aplicación que se tenga. En este caso que estamos revisando pH, sería un electrodo selectivo para medir los iones hidruro. Aquí se ve una curva o las diferentes curvas que se producen al variarse la temperatura. Si ven, se pueden observar la gráfica a 0 grados centígrados,
estaremos teniendo un potencial en el isopotencial, que es cuando tenemos la misma concentración de hidruros y de hidroxilos, formamos prácticamente un equilibrio y estaremos un isopotencial de 0, que es el pH 7. En el pH 7 no hay voltajes. ¿Por qué? Porque hay una concentración igual y tenemos el isopotencial a ese pH. Ya cuando empezamos a agregar concentraciones y pasamos a la parte ácida, pero aumentamos la temperatura, varía la cantidad de milivolts que se pueden medir, que por ejemplo a 0 grados centígrados tenemos 54 milivolts, a 50 grados centígrados 64 y a 100 74 milivolts. Entonces, esto nos ayuda cuando estamos verificando el electrodo, si está en buenas condiciones, si está haciendo las mediciones lo más preciso posibles. Y aquí vemos una relación entre los milivolts que se producen, teóricos, y los milivolts aceptables por las diferentes condiciones que hay. Y podemos tener una gráfica de 0 a 50, que es lo más común. Hay clientes que tenemos que miden pHs en 60 grados, en 80 grados, porque así permite que la muestra esté fluida o esté en condiciones de medir el pH. Lo más común es en la medición en el laboratorio a 25 grados centígrados. Aquí podríamos ver qué pendiente podríamos esperar del electrodo. ¿Cómo se compone las mediciones? Para entender un poco qué es lo que sucede dentro del electrodo y no nada más pensar que se calibra el potenciómetro, se introduce el electrodo y ya hacemos la medición. Así es de sencillo, pero ¿qué pasa ahí? Bueno, tenemos el potenciómetro que nos va a generar y va a medir el potencial que se está generando. Hay un electrodo de referencia y tiene una unión o una función por donde sale el electrolito para facilitar el movimiento de los hidróneos y así poder medir la corriente que se formó por medio de un cable que puede ser de plata, pero también ya el platino se está utilizando mucho en los electrodos y esto me permite hacer la medición del voltaje que hay dentro de la solución o que se está produciendo dentro de la solución hasta que hay un equilibrio. Entonces, una vez que ya se forma el equilibrio, nos da la medición el instrumento y podemos medir exactamente el pH y el pH, la concentración de iones hidruro que hay dentro de la solución. Ahora, eso es lo ideal cuando se tiene una muestra líquida y podemos hacer la medición prácticamente introduciendo el electrodo. ¿Qué sucede cuando tenemos muestras sólidas? Cuando tenemos cremas o cuando tenemos geles o tenemos suelos o tenemos papel o tenemos tela. Hay electrodos especiales que nos permiten hacer las mediciones en todos esos tipos de superficies, que pueden ser la piel, el tela, gelatina, en el queso. Entonces, que al final se forma lo mismo, se forma un puente iónico que nos permite hacer la medición de los iones hidruro por medio de las membranas, que en este caso es por donde va a ser la selección, y va a permear el ion y vamos a poder hacer la medición directamente en milivolts, emitidos por la solución y detectados por el electrodo que mide prácticamente en relación con la referencia. Hay dos diferentes tipos de electrodos. Hay electrodos de media celda. Esto quiere decir que está separado el electrodo de referencia y el electrodo medidor. Y esto pues lo van a ver cuando, si ustedes tienen equipos que tienen electrodos de media celda, son dos electrodos que se introducen dentro de la solución. Realmente se utiliza plata, cloro de plata, porque es lo más inerte que se tiene para que no reaccione la muestra con ese tipo de electrodo. Tenemos el elemento sensor, que es prácticamente un vidrio poroso o una membrana porosa, que nos permite el intercambio del electrolito para poder hacer y formar el puente iónico y poder hacer la medición. Y en el caso del electrodo sensor o el electrodo medidor, es un cuerpo de vidrio o un cuerpo epóxico, donde podemos tener ahí la medición directa por medio de un cable, que en este caso también es plata o cloro de plata, y tenemos una solución que nos permite hacer la transferencia de los iones hidróneo. Y así es como se hace la medición en un electrodo de media celda
En el caso de los electrodos combinados, la ventaja que tenemos es que en un solo cuerpo tenemos los dos o a veces hasta tres sensores, ¿no? Esos son el sensor de temperatura, que generalmente es un ATC de platino, y dentro de este electrodo combinado tenemos el cuerpo donde vamos a colocar el electrodo de referencia. Obviamente tiene que haber una unión o una función donde vamos a poder hacer la medición basal de la solución. Y el electrodo de medición, ahí es donde se van a concentrar los iones y vamos a poder detectar los milivolts que se están produciendo o se están midiendo en este caso. Entonces ya viendo así prácticamente cómo funciona el electrodo, pues tenemos el cable por donde va a transmitirse la corriente eléctrica que va a detectar el potenciómetro. Tenemos la tapa donde están todas las conexiones y soldaduras con los cables internos del electrodo. Tenemos el orificio o no, dependiendo si es un electrodo rellenable o es un electrodo de gel, por donde vamos a estar agregando solución electrolítica para poder hacer la medición. Y tenemos los electrodos de referencia, que puede ser plata, cloro de plata, y las uniones, los bulbos como tal, y el sensor. Así es como se compone el electrodo que estamos utilizando. Hay electrodos para diferentes aplicaciones, dependiendo del tipo de muestra, dependiendo del contenedor de la muestra. Por ejemplo, un electrodo estándar mide 12 milímetros de diámetro y lo colocamos generalmente en vasos de precipitados para hacer la medición. Pero también hay electrodos semimicro que tienen un diámetro de 6 a 8 milímetros y son los que generalmente usamos para medir el pH en microtubos, o los micro que ya utilizamos para medir el pH en los pozos de las placas de 96 pozos, porque tiene un diámetro muy pequeño de 1 a 5 milímetros y podemos hacer la medición en ese tamaño con ese diámetro. ¿Y por qué tenemos tantos electrodos? Pues por las necesidades que tienen los clientes, ¿no? Tenemos electrodos reforzados que tienen un vidrio más grueso que el común y que ese nos sirve para poder colocarlo dentro de, por ejemplo, de carne, de queso, y nos permite hacer la medición directa, ya sea de la carne o del queso que estemos analizando. Tenemos electrodos con punta de lanza que nos permite penetrar las muestras que queremos medir, y electrodos planos, electrodos donde podemos medir superficies desde la piel, papel, queso, gelatina. Entonces, va a depender mucho de la aplicación y sobre todo del tipo de muestra. También hay electrodos de vidrio, electrodos epóxicos, y de qué depende la selección, pues del tipo de muestra. Siempre va a depender del tipo de muestra que tengamos, si necesitamos un electrodo de vidrio o un electrodo epóxico. En el caso de la unión, que es por donde sale la solución en la electrolítica, tenemos diferentes de uniones o de funciones. Uno es una de flujo seguro, donde prácticamente es una apertura muy, muy grande y el flujo siempre es constante. Este electrodo de flujo seguro se utiliza cuando las muestras son muy sucias, entre comillas, por ejemplo, en aguas residuales, en residuos de petróleo, en combinaciones que se usan de mezclas químicas en las mineras, y necesitamos hacer que la medición sea exacta. ¿Por qué? Porque tenemos una interferencia muy grande de iones. Por ejemplo, una solución galvánica, hay una mezcla muy, muy grande de químicos que pueden interferir en la medición de pH. Cuando estamos en el laboratorio y nos tardamos más de un minuto en hacer una medición de pH, tenemos problemas generalmente por la muestra, porque está interfiriendo, y por el tipo de unión o de junción que tiene el electrodo. Entonces hay que pensar en que si queremos hacer las mediciones rápidas y precisas, tendríamos que hablar de una unión de flujo seguro o un electrodo de flujo seguro. Hay también uniones de cerámica, que es un vidrio poroso por donde va a salir la solución electrolítica, y bueno, nos va a permitir formar el puente iónico y poder hacer la medición. Y de Wick, que es bueno para análisis de rutina y nos permite prácticamente hacer mediciones en cualquier tipo de muestras. Obviamente tenemos que considerar las interferencias que puede haber en la muestra como tal.
Hay electrodos rellenables, esos son los mejores, porque nosotros podemos estar rellenando el electrodo y nos permite una vida. Yo he visto electrodos, ahorita que estoy trabajando con Termo, que tienen más de 20 años. ¿Por qué? Pues porque el cliente tiene un buen uso y buen manejo, buena limpieza de su electrodo. Tienen garantías superiores por lo mismo, porque se pueden lavar internamente. Podemos rellenarlo y yo siempre digo que los podemos revivir cuando ya empieza a hacer la lectura muy lenta. Tenemos también de polímeros que nos pueden ayudar dependiendo del tipo de muestras o cuando queremos unas lecturas muy rápidas. Tenemos electrodos que son de gel, que obviamente cuando se seca el gel, pues ya no vamos a poder utilizarlos. Estos electrodos de gel se utilizan mucho en campo, porque como no son de vidrio, si se nos cae, no se va a romper, va a permanecer intacto, pero como no tiene forma de rellenarse el electrolito, se va a resecar y una vez que se reseca ya no podemos utilizarlo y es desechable prácticamente. Dependiendo del tipo de electrolito que usemos, hay varias soluciones, ¿no? Orion es dueño de la patente de los electrodos ROS. Son libres de mercurio, ya no manejamos los de calomel, que anteriormente se usaban mucho, pues era lo que se tenía en ese entonces. Los electrodos ROS nos sirven mucho porque nos sirven sobre todo para medir pH en compuestos orgánicos, en proteínas, en sulfuros. La aplicación es mucho mayor. No te interfiere, por ejemplo, cuando estamos midiendo el pH en medios de cultivo porque no transmite cloruro de plata a la solución. No nos va a inhibir el crecimiento en el caso de los medios de cultivo. Y lo más común es la junta doble de plata, cloruro de plata, que se usa en la mayoría de los electrodos comerciales, porque son muy estables y tienen una resolución muy buena y son muy rápidos. Entonces va a depender mucho de la junta o de la junción de lo que estemos tratando de medir, ¿no? ¿Qué tenemos que recordar? Bueno, pues tenemos que recordar cuando hacemos... Cuando hacemos una medición de pH, el medidor prácticamente es el potenciómetro. Es una medición pasiva en el sentido que solo está esperando respuesta del movimiento de hidronios que hay en la solución. Las partes efectivas de la medición son los sensores, que son los electrodos tanto de referencia como el electrodo de medición. Y la buena lectura se basa cuando se llega al equilibrio. En ocasiones estamos haciendo la medición y vemos que nunca se estabiliza la medición y estamos esperando 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos y resulta que nunca se estabiliza. Tendríamos que revisar qué tan bueno está el electrodo para saber si es por el electrodo o es por la muestra. Siempre hay que ver si realmente la muestra no tiene interferencia con el electrodo, porque al final esto es química, ¿no? Hay interferencias por polaridades, por pesos atómicos, entonces va a depender mucho de la muestra. Entrando ya a lo que son las buenas prácticas de laboratorio, hablaríamos prácticamente de qué es lo que deberíamos de hacer y no hacer con una medición de pH. Entonces, primero que nada, pues es verificar que el potenciómetro esté calibrado. ¿Calibrado en qué sentido? Va a medir un voltaje y como un instrumento de medición tiene que estar calibrado con un simulador de voltaje. Hay equipos certificados que simulan un voltaje y por ende un pH. Recuerden que el pH es una traducción de los milivolts a unidades de pH. ¿Sí? Entonces hay que comprobar el funcionamiento del equipo, que esté calibrado o al menos nosotros hacer un puentear y cerrar el circuito para que se quede en el punto isopotencial, que sería pH 7 y 0 milivolts. Comprobar el funcionamiento del electrodo. Esto quiere decir que reaccione bien con las soluciones buffers cuando se está calibrando, que la reconozca casi inmediatamente, que los estándares, en este caso los buffers, que puede ser 4, 7 y 10, 1, 9, depende mucho de qué medición estamos esperando, comprobar la composición de la muestra para ver si vamos a tener interferencias como tales y comprobar la técnica que utilizamos.
Muchas de las muestras requieren agitación. De hecho, el pH se debería de hacer agitando, pero no con el electrodo, sino con un agitador no magnético, porque también el magnetismo produce errores, sino con un agitador de propela. Eso sería lo ideal. Siempre se recomienda utilizar bases de vidrio, sobre todo cuando se tienen las muestras acuosas, porque ocasionalmente el plástico se magnetiza y puede interferir en la medición del pH. Entonces, ¿qué puede haber en los equipos que me puede afectar? Bueno, pues es propiamente el electrodo, los buffers, la temperatura, el tipo de método que estoy utilizando y la muestra. En el caso de los tampones, pues tenemos que verificar porque es la manera en cómo vamos a calibrar el electrodo e indirectamente el instrumento. El instrumento o el potenciómetro siempre se debe de calibrar con un simulador de voltaje. Mucha gente lo hace con las soluciones buffers, pero con las soluciones buffers lo que estamos haciendo es calibrando el electrodo, no el instrumento, aunque indirectamente lo podríamos revisar si, si el electrodo estuviera en buenas condiciones, ¿sí? Entonces, vamos a tener que comprobar la fecha de validez de los tampones, si están vigentes, que no estén caducados. Utilizar nuevos buffers siempre cuando haya diferencias en las lecturas de pH. El manejo cuidadoso de los buffers, no contaminarlos. Por eso es que siempre recomendamos los buffers que tienen color o pigmento, porque si no nos confundimos. Señalizar siempre con marcador qué buffer estamos utilizando en el envase. No mezclar los buffers, no reutilizar los buffers. Utilizar siempre buffers. En la etiqueta menciona que mantenerse en un lugar fresco y seco no quiere decir que debe estar en el refrigerador. Siempre es a la temperatura ambiente, porque si lo metemos al refrigerador va a estar como en 8 grados centígrados y eso va a afectar la medición. Nunca se debe meter al refrigerador. Siempre es utilizar nuevos buffers cada vez que se está calibrando. En ocasiones los clientes mencionan que tienen que ahorrar y por eso es que usan un buffer toda una semana o 15 días, e inclusive hay clientes que los usan hasta un mes. Entonces, cuando vemos el buffer pH 10, que es el que expira más rápido por su composición, pues resulta que ya ni siquiera es de la coloración que debería de tener. Ya inclusive se ven pescaditos ahí nadando. ¿Por qué? Porque hubo contaminación, hay contaminación cruzada. Lo ideal es todos los días que se calibra el instrumento, se tienen que utilizar las soluciones nuevas, ¿sí? Y estar verificando la caducidad sobre todo. No se deben de meter al refrigerador, calibrar el equipo o en este caso el electrodo con dos buffers al menos y verificar con uno de los dos. Siempre es recomendable que la medición de pH de la muestra se encuentre dentro de los dos buffers o de los dos estándares que estamos utilizando para verificar que la lectura se hizo correctamente. Hay diferentes buffers, diferentes marcas, todas cumplen con alguna certificación. Lo recomendado son buffers de color y si hay un uso extremo, pues hay quittiners o inclusive hay sobres que se pudieran utilizar. Existen en todas las marcas. Para verificar el electrodo es muy sencillo en cualquiera de las marcas que ustedes manejen. Lo que hay que asegurar es que esté libre de grietas para que no permee en exceso el electrolito. Al asegurar que no tenga cristales. Es normal que se cristalicen las sales que tiene cloro de potasio, 4 molar o 3 molar, dependiendo del electrodo que esté utilizando. Y esto produce una cristalización. Por naturaleza se evapora el agua y queda la sal. Ahí los cristalitos los podemos ver. Eso es normal, no afecta en la medición, sí. Hay que enjuagar el electrodo y eliminar todos los cristales que se tengan. Y bueno, se vuelve a utilizar el electrodo sin problema. Comprobar la pendiente del electrodo siempre que se calibra. En la pendiente es la relación que hay entre un buffer y otro y generalmente hablamos de una pendiente del 92% al 102%. Eso viene en el instructivo de cada electrodo, al menos de la marca que manejamos. El orificio de llenado nunca se debe de cerrar durante las lecturas.
Este es un error muy común que observamos. Nos hablan por teléfono y dicen, oye, mi electrodo está mal porque no se estabiliza, nunca me lee. Y cuando pedimos información, resulta que nunca destapan el orificio por donde se rellena el electrodo, los que son rellenables. Los que son de gel son muy sencillos de usar, no se rellenan obviamente, lo único que hay que comprobar que el gel no esté reseco y que pueda permitir esa permeabilidad que hay cuando se tiene contacto el gel con la muestra. Hay que rellenar el electrodo siempre que se necesite, eliminar las burbujas en el interior del electrodo. Y esto no hay que tener miedo, hay que agitar como si fuera un termómetro de mercurio para eliminar las burbujas. Si no se pueden eliminar, con una jeringa se pueden extraer las burbujas en los rellenables y se puede inclusive lavar con agua destilada y volver a revivir los electrodos. Los electrodos, cuando se tiene un buen manejo, pueden durar años, muchos años, sobre todo los rellenables, porque nos permite estar rellenando del electrolito. Tenemos que mantener siempre los electrodos con la membrana, llámese la membrana o la junción, siempre húmedas para evitar que se pueda resecar y se pierda esa capacidad de poder hacer la transmisión del electrolito y hacer el puente iónico. Y siempre hay que acondicionar el electrodo cada determinado tiempo. Yo les recomiendo cada semana que lo revisen y que lo dejen prácticamente como nuevo y listo para usarse. El electrodo debe funcionar con cualquier tipo de tampón, puede ser hecho por el mismo usuario o de cualquier marca. Lo único hay que verificar en su potenciómetro qué tipo de soluciones se están ingresando, porque hay una diferencia sobre todo en las unidades de pH, cuando es una solución buffer que cumple con normativa DIN y otro que cumple con normativa ISO o de Estados Unidos. En México el CENAM tiene soluciones certificadas y calibradas, pero también se aceptan NIST, que son soluciones que cumplen con la normativa, se tiene la certificación y deben exigir los certificados de sus proveedores en el caso de los tampones, ¿no? Como tal. Y bueno, todos los electrodos tienen un manual porque al final es un instrumento de medición y hay que verificar cuáles son las posibles interferencias de los iones que puede haber presentes en la muestra. Siempre es importante revisar esto y ver cuánto nos puede afectar y cuánto nos podría afectar en la pendiente. Cuando verificamos los electrodos, que estén en buenas condiciones, obviamente, que no esté roto, que no esté desprendiendo en exceso la solución electrolítica y no debe interactuar la muestra directamente con el electrolito porque en ocasiones la misma muestra hace que precipiten otro tipo de sales y ya no hay una medición buena, ¿no? Las soluciones de relleno pues va a depender del electrodo que se tenga y utilizar siempre la solución de relleno acorde al electrodo que se esté utilizando. Afortunadamente o desafortunadamente, nosotros tenemos diferentes soluciones de relleno porque manejamos electrodos ROS, que es la marca, y electrodos normales de plata, cloruro de plata, y sí varía la composición del electrolito. Inclusive la coloración es diferente porque unos tiene yoduro yodato y los otros tienen cloro de potasio, cloro de plata. Entonces, verificar siempre que sea una solución acorde al electrodo como tal. La membrana siempre tiene que estar húmeda, llamemos membrana a la parte que sensa el electrodo, que en este caso es el bulbo. ¿Por qué? Porque si se llega a resecar, como hay cristalización de las soluciones, ese vidrio poroso, el poro es milimétrico o micrométrico, llega un momento en que se empieza a saturar de sales o de compuestos químicos que no van a permitir que siga permeando el electrolito. Se va a tapar y ya no va a ser la medición. ¿Por qué? Porque ya no hay un puente iónico y esto pues nunca se va a estabilizar. Vamos a tener el electrodo dentro de la muestra horas y nunca va a estabilizarse el equipo. ¿Por qué? Porque no hay esa permeabilidad del electrolito y pues nos va a llegar un momento en que se habrá que tirar el electrodo porque no lo vamos a poder recuperar. Se puede recuperar de muchas formas, depende de la suciedad del electrodo y obviamente la suciedad nos la aporta la muestra que estamos utilizando. Nunca debemos dejarlo en solución de la muestra,
nunca en la muestra, y tampoco nunca debemos de dejarlo seco. Siempre hay soluciones, en este caso de almacenamiento, ideales para que no se produzca una ósmosis y no disminuya la concentración del electrolito que tiene el electrodo. Por eso es que siempre se recomienda colocarlo dentro de una solución de almacenaje apropiada o de la misma solución de relleno. Muchos clientes acostumbran dejarlas o en pH 7, o en la solución de pH 7, o en agua destilada. Esto no es conveniente porque la concentración que hay del electrolito y de la solución de pH 7 y el agua destilada es menor y se va a formar una ósmosis y se va a consumir muy rápido la solución electrolítica del electrodo. Y sobre todo lo vemos mucho en los electrodos de gel. Los electrodos de gel, obviamente, como está habiendo una ósmosis, el electrodo se empieza a resecar más rápido que si lo guardáramos en una solución apropiada para este tipo de casos, ¿no? Que es el almacenamiento. Si no tienen, ustedes pueden preparar una solución de cloruro de potasio, 4 molar, y con eso mantenemos estable el electrodo. Si lo vamos a almacenar a largo plazo, todos los electrodos vienen con una tapita. Esa tapa se llena igual de solución de almacenaje y se puede guardar por años. Obviamente siempre va a haber una cristalización derivada de la concentración que se tiene. Ahora, ¿cómo verificamos la pendiente? Que es una manera muy sencilla de verificar si mi electrodo está funcionando adecuadamente. El ideal, en la mayoría de cualquier marca, está entre el 95 y el 102%. ¿Y qué es la pendiente? Bueno, la pendiente, pues, ¿qué relación hay entre el pH 7 que estoy calibrando y el pH 4 o el pH 10 o los 3 o los 4 o los 5? Depende mucho de su instrumento y del rango que tengan ustedes para medir las muestras en el pH. Lo ideal es entre 95 y 102%. Si ya está entre el 92 y el 95%, se recomienda hacer una limpieza del electrodo. Y la limpieza del electrodo va a depender cómo la hagamos, dependiendo de la muestra. Por ejemplo, una industria de alimentos que hace queso, lo más común es que se sature de grasa. La junción, o en este caso el vidrio poroso. Y va a llegar un momento en que pues, no permee y habrá que se tarde mucho también en hacer la medición. Lo que hay que hacer es tomar el electrodo y lo que hacemos en casa, ¿no? Cuando los trastes están llenos de grasa, pues le ponemos jabón y con jabón se elimina la grasa que tiene el electrodo. Si tiene exceso de minerales, podemos colocarlo dentro de ácido clorhídrico, ácido clorhídrico 0.1 molar por 2 minutos y así vamos eliminando las incrustaciones que se producen en el poro del vidrio. Al calibrar los electrodos hay que revisar que la pendiente siempre esté dentro de lo normal. Verificar que la relación entre el pH 7 y pH 4 y pH 10 se mantenga. La lectura en pH 7 debe de estar entre 0 y menos 30 milivolts y 30 milivolts. Si no se mantiene, hay que verificar el electrodo o las soluciones buffers que estamos utilizando. En el pH 4 hablamos que se produce o se lee un voltaje entre más 150 milivolts y 210 milivolts, y en pH 10 menos 150 a 210. Esto es una constante y está relacionada con la famosa ecuación de Nernst y así debe de mantenerse. Si hay variaciones, quiere decir que el electrodo está dañado, está tapado o la solución buffers no es la adecuada a la que estamos utilizando. El electrodo, bueno, siempre hay que verificar la pendiente. En caso de que tenga soluciones incrustadas, bueno, podemos sumergirlos en ácido clorhídrico de 20 a 30 minutos. Lo podemos dejar más tiempo, pero hay que tener cuidado porque al final el ácido es corrosivo y nos podemos eliminar o llevar toda la solución de relleno. Y dependiendo de la suciedad que tenga el electrodo, vamos a tener soluciones específicas. Pero si lo hacemos cotidianamente, el electrodo va a dar mucho tiempo. Ahora, dependiendo de la sociedad, es el tipo de limpieza que vamos a hacer.
Si tenemos proteínas o grasas, pues tenemos que utilizar jabón. Si tenemos contaminación bacteriológica, que al final hay un crecimiento bacteriano en los poros porque es un depósito donde se pueden colocar, pues tenemos que agregar una solución con cloro. Si tenemos una limpieza general, bueno, pues sería prácticamente con agua destilada y estarlo limpiando, y podemos subir la temperatura hasta 40 grados centígrados para eliminar toda la suciedad que pudiera tener. Y bueno, ya cuando tienen materiales muy grasos, pues prácticamente es jabón, ¿no? Comercialmente existen soluciones de limpieza y así están numeradas, vienen por paquetes con todos los tipos de soluciones, pero hablando entre químicos, pues sabemos de qué está hecho el jabón, de si es una contaminación bacteriológica, el cloro es bactericida y va a poder eliminarlos, y si es graso, pues podemos inclusive ponerle alcohol para tratar de eliminar el exceso de grasa que tuviera, o con el mismo jabón podemos saponificar esa grasa y pudiéramos retirar la contaminación que pudiera tener, ¿sí? Entonces, prácticamente está revisando el electrodo. El electrodo es una inversión porque tiene plata o platino, dependiendo qué tipo de electrodo estén utilizando. Por eso a veces el costo del electrodo, ¿no? Siempre procuramos ofrecer una alternativa con una ATC o una compensación automática de temperatura, que es prácticamente es un termómetro que está conectado al instrumento, y por todo el algoritmo que tiene el programa, pues hace la compensación automática. Cuando uno no tiene un termómetro directamente conectado al instrumento, se requiere medir la temperatura para hacer la corrección por medio de tablas, el pH a 25 grados centígrados, ¿sí? Eso ya, yo ya no veo gente que haga esa corrección, ya todo el mundo tiene un triodo, y lo que hace es, el instrumento hace la medición directamente y hace la medición con compensación. Cada vez los instrumentos son, entre comillas, más inteligentes y nos proporcionan mucha información, y ahí podremos verificar inclusive cuándo podríamos estar haciendo la limpieza del electrodo. Y bueno, aquí se ve un bulbo del electrodo y las funciones que tenemos o las uniones. En algunos casos los electrodos se ve como, nosotros le llamamos una mecha, que es por donde sale la solución electrolítica, y esa mecha en ocasiones también se llega a saturar de contaminante y hay que aplicar una limpieza dependiendo de la solución, perdón, de la suciedad que tenga, aplicar la limpieza adecuada, ¿no? En el caso del método, muchas veces, por ejemplo, en el análisis de suelos, ¿cómo medimos el pH en el suelo? Si no tenemos un electrodo de bayoneta, tenemos que hacer una solución del suelo, 10 gramos de suelo en 50 mililitros de agua o en 100 mililitros de agua, dependiendo del método, y podemos hacer la medición. Entonces tenemos que verificar si el electrodo es adecuado para el tipo de muestra, y si el método me permite hacer la medición directa, o tengo que hacer, por ejemplo, soluciones o precipitar antes algo para evitar una contaminación, ya sea del electrodo, de la solución electrolítica, o contaminar la muestra propiamente con la solución electrolítica del electrodo. Entonces, ¿cuáles son los 7 pecados capitales cuando estamos haciendo mediciones de pH? La más crítica es mantener cerrado el orificio de relleno del electrodo, guardar el electrodo seco o en agua desionizada, usar el electrodo como agitador de la muestra, la reutilización de los buffers, que eso es muy, muy común, e inclusive tienen frascos especiales ya marcados permanentemente de cada solución. Limpiar el electrodo o el bulbo como si fuéramos a limpiar los zapatos. Acuérdense que el bulbo es un vidrio poroso, y cuando hacemos esa fricción con cualquier tipo de toalla que usamos en los laboratorios, es como una lija, es abrasiva, y llega un momento que el mismo tallar el bulbo del electrodo, vamos cerrando nosotros mismos los poros, porque estamos como lijando la superficie del bulbo. No cambiar la solución de llenado también es muy común.
Y lo que comenté al principio de la plática, tomar la determinación de pH como un procedimiento simple. Sí es muy sencillo la medición, pero hay que considerar todo lo que les acabo de comentar. Tenemos mucha información, hay mucha información disponible en la página de Thermo Fisher, donde hay prácticamente literatura, notas de aplicación, interferencias que puede haber entre las mediciones y de pH, cómo podemos mejorar la estabilidad del electrodo. Obviamente, todo está enfocado a los productos de Thermo, pero podemos aplicarlos en cualquier marca y sobre todo porque es química, ¿no? Es química pura. Entonces, estos son mis datos. Cualquier pregunta que tengan, me pueden escribir o me pueden llamar. Si necesitan una asesoría muy particular de ver tipos de muestras o si quieren hacer una inversión y quieren que hagamos una demo, también lo podemos hacer. Si tienen problemas con algunas muestras que no se estabiliza, que se precipita o que no tienen buenas prácticas, también podemos dar asesoría en ese caso. Bueno, por mi parte es todo. No sé si tengan preguntas o si puede Muchas haber gracias, preguntas. Martín. Sí, Ujú. muchas gracias. Llegaron un par de preguntas. Estamos un poquito por delante del tiempo, pero Sí, podemos contestar un par si te parece bien. sí. La primera, Sofía nos pregunta, buenas tardes, ¿por qué no se pueden medir compuestos orgánicos? Por la polaridad del compuesto como tal. O sea, sí se pueden medir, pero necesitas un electrodo especial, generalmente el de flujo seguro. Podemos medir el pH prácticamente en todo, hasta en superficies, en la madera. Y en los orgánicos es más difícil por la polaridad de los compuestos orgánicos, que pueden ser solventes o aromáticos, por la polaridad propiamente del producto o de la muestra. Pero sí se puede medir con un electrodo de flujo seguro. Muchas gracias, Martín. Salvador nos pregunta, ¿cuáles son las características o cómo podemos darnos cuenta si un electrodo ya no sirve? Cuando no se estabiliza, cuando tratamos de calibrarlo. Y también cuando las mediciones son muy lentas. Y Ok. nos da, por ejemplo, queremos calibrar en pH 4 y nos da pH 10 o pH que no es el correcto, ¿no? Ujú. Ok. Y una última que nos manda Jessica, ella nos pregunta, ¿cuál sería la forma correcta de secar el electrodo? Solo absorbiendo el exceso de humedad con una toalla especial, el comercial son los Quibips, con eso lo pueden hacer. Y se seca el exceso porque al final recuerden que siempre enjuagamos el electrodo con agua destilada o desionizada y no, aunque quedaran un poco de gotas, en teoría no debería de interferir en la medición. Excelente, Martín. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias por tu presentación, Martín. Estuvo súper buena, estuvo excelente. Recordarles que el día jueves tenemos una siguiente clase correspondiente a esta misma serie, principalmente sobre alérgenos. Y la siguiente semana estaremos tomando temáticas sobre microbiología. También compartirles que pues estamos realizando eventos muy seguido, eventos gratuitos para ustedes. Vamos a tener también un evento de microscopía en un par de semanas más. Entonces, para que estén atentos y si quieren participar de este evento también, pues puedan realizar su inscripción. Y pues muchísimas gracias a todos por su atención. Los Gracias esperamos. por atender. Saludos. Gracias, Martín. Hasta luego. Chao, bye.